Pues ahora le aprecio mucho al doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien conozco hace mucho tiempo. Participó ayer en el segundo día de audiencia sobre la reforma a la Ley de Amparo en el Senado. Y Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gusto en saludarte a ti y al auditorio que nos escucha y nos ve. A ver, Jaime, he escuchado y registrado y oído una serie de preocupaciones sobre lo que se va a aprobar como la nueva ley de amparo, porque habla de que apoya más al Estado que al particular. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que desde luego busca esta iniciativa, por un lado, conciliar los derechos individuales, colectivos de las personas con el interés general que tutela el Estado. Entonces, yo pienso, o la veo más bien, como una reforma que busca conciliar y armonizar esas dos vertientes, los derechos fundamentales de las personas y el interés general que debe salvaguardar el Estado. Ahora, ¿por qué no sería preferible el abuso a favor de un civil que el abuso por parte del Estado? Mira, lo que sé el día de hoy en comisiones, creo que tú lo informaste Sí. hace algunos minutos, se están modificando algunas disposiciones de la iniciativa que envió la presidenta. Entonces, es muy probable que se voten hoy en las comisiones y más tarde en el Pleno Sí. esa propuesta con las modificaciones. Yo creo que sí, que es importante. Desde luego, el fin del Estado, del orden jurídico, son los derechos, salvaguardar, garantizar los derechos de las personas, pero el Estado también tiene que ser eficaz, tiene que garantizar servicios públicos, tiene que garantizar los propios derechos humanos. Brevemente te comento que uno de los objetivos de esta reforma ha sido o es evitar, por ejemplo, el abuso que existe en el amparo fiscal, en donde una vez que ya los jueces han emitido sentencias firmes, que son cosa juzgada, y han señalado, pues le debes al contribuyente, le señalan, le debes al fisco tanto, el contribuyente en ocasiones o en muchas ocasiones dilata el procedimiento de ejecución para que no le cobren durante años y la hacienda pública deja de recibir cuantiosos recursos que podrían utilizarse esos recursos pues para garantizar salud, educación, vivienda, servicios públicos, etcétera. Entonces yo creo que ese es uno de los objetivos de la Sí. reforma y otro tiene, si quieres lo comentamos Sí. después, Porque te con iba el crimen organizado. ahora sí eso. En- Mira, el tema que acabas de mencionar, el tema fiscal y los recursos legales, yo creo que pues, entonces parecería con dedicatoria a Ricardo Salinas Pliego, pero ese es Pues un caso, ¿eh? yo creo que como el caso del señor Salinas Pliego, hay muchos, desgraciadamente. Pues yo Tal creo, vez es el caso más famoso por la cuantía del adeudo, y por las pero veces que lo ha mencionado la presidenta, ¿no? Y el expresidente también. así es, por eso es famoso. Pero yo creo que como el caso de él, hay muchos casos. Muchos como el eh, de él, Sí, no en la cuantía, no en la cuantía, Joaquín, pero sí empresarios de más nivel, de grandes empresarios o a veces empresarios medianos que recurren a estos mecanismos, pues para tardar en pagarle al fisco. Yo creo que no es solamente el caso del señor Salinas Pliego, aunque desde luego es un caso famoso, representativo, pero no es el único. pues parece que es así, se podría llamar la ley Salinas Pliego, en Mm, este aspecto, en este aspecto del tema fiscal. Porque Sí. con este argumento, pues lo extienden a todas las actividades. Incluso estamos hablando del tema de la suspensión. La suspensión se da, tú lo sabes mejor que yo, en automático, porque vuelve las cosas a su estado actual para que el juez tenga tiempo de ver y revisar
si el acto reclamado viola o no la Constitución, ¿no? Sí, sí, en ese caso hay un cambio que creo que se va a mantener con algún matiz que ahora te comentaré, Sí, para que en materia de suspensión provisional, sí, cuando hay elementos fundados para creer que hay lavado de dinero, que hay operaciones simuladas, por ejemplo, empresas fantasma, ahí el juez de distrito no ordene la suspensión provisional. Podría ser que ese juez de distrito, siguiendo el procedimiento incidental de la suspensión, pues una vez que se celebra la audiencia de la suspensión, la audiencia incidental, sí. el quejoso, la persona que acude al amparo, pues demuestra que las operaciones no son ilícitas, que el origen de esos recursos es lícito. Entonces el juez puede otorgar la suspensión definitiva si así lo considera. La iniciativa también prevé que aún en casos de que se niegue la suspensión provisional por lavado, por empresas fantasma, puede el juez de distrito ordenar que si ese, por ejemplo, esa persona tiene trabajadores, pues puede ordenar que no todos los recursos sean congelados para que él pueda cumplir con las obligaciones laborales o las obligaciones alimentarias que tenga respecto a los hijos, o pueda pagar un crédito hipotecario, etcétera. Es decir, aunque sí se restringe la suspensión para el crimen organizado y para la delincuencia de cuello blanco en materias de lavado de dinero, empresas fantasma, operaciones simuladas, hay que decir que la prohibición no es absoluta, porque esa persona o esa empresa puede demostrar que el origen de los recursos es lícito, y entonces el juez otorgaría la suspensión Bien. definitiva. Ahora, Jaime, esto es en el espíritu de la ley, ¿no? O del legislador. Y a mí me parece estupendo que se sancione el lavado de dinero. ¿Qué te digo del narcotráfico? ¿Qué te digo de las factureras? Sí. Pero eso, efectivamente, ataca a estos tres males terribles y que normalmente se manejan en la impunidad. Pero también abarca a toda la población. Bueno, sí, puede esto tener efectos en la población, y yo creo que son elementos que desde luego los jueces de distrito tomarán en cuenta. Yo te digo que este tema no es absoluto. Los jueces de distrito pueden otorgar la suspensión definitiva cuando encuentren que el origen de esos recursos no es ilícito, es decir, que demuestre el quejoso que no hay una empresa fantasma, que demuestre el quejoso, el ciudadano, la empresa, que no hay lavado de dinero. Entonces, en ese momento, el juez de distrito levanta o concede la suspensión, levanta el congelamiento de la cuenta bancaria para que pueda esa persona pues seguir realizando sus tareas mercantiles, comerciales, privadas, etcétera. Mira, me dice que un maestro que tuve yo me está diciendo, esta reforma contraviene tratados internacionales, bueno, y deja en estado de indefensión a los gobernados frente a la autoridad. ¿Qué opinas? No, hay un tema que se trató mucho, Joaquín, el lunes y martes en estos conversatorios que Sí, tuvimos en el Senado, que fue el tema del interés legítimo. Como tú sabes bien, porque tú estudiaste derecho, desde el siglo XIX, el amparo para que procediese hasta el año 2011, 2013, tú tenías como quejoso, como ciudadano que acudías al amparo, que demostrar que ese acto de autoridad te causaba un daño. Por ejemplo, que te iban a prestar, que te iban a prender, que ibas a perder parte de su propiedad, de tu propiedad. En 2011 hay una reforma a la Constitución. El 6 de junio de 2011 se publica para establecer una figura que se llama interés legítimo, sí. y en 2013 la nueva ley de amparo, que es la que está en vigor de 2013, regula esa figura del interés legítimo en el artículo 5 de la ley. En la iniciativa de la presidenta,
se recogía la jurisprudencia que se emitió por la Corte en 2014 sobre el interés legítimo. Y a muchos abogados, a profesores, a litigantes, a ciudadanos, a ONGs, les pareció que esa jurisprudencia de 2014, emitida por la Corte de aquella época, pues restringía el acceso al amparo. Y entonces creo que el día de ayer, es por lo menos la información documental que me han enviado, esa manera de entender el interés legítimo quedó matizada. Queda claro, por ejemplo, en la propuesta que se votará en unas horas en el Pleno del Senado, seguramente, que el interés legítimo tutela tanto derechos individuales como colectivos. Ese es No un punto. se elimina una palabra que les preocupaba mucho a los litigantes, que era la palabra actual, o sea, que la afectación fuera actual. Hoy ya no se dice actual y se dice que el daño o si se revoca el acto de autoridad, el beneficio que obtenga el ciudadano puede ser directo o indirecto. Es decir, ya hubo una matización sobre el interés legítimo, lo que permitirá que más personas, que más colectivos, grupos indígenas, ambientalistas, consumidores, acudan a la figura del amparo invocando un interés legítimo. Creo que en buena parte de esas preocupaciones que tenían litigantes y ciudadanos han sido superadas al haber aceptado el grupo mayoritario en el Senado las propuestas de modificación que creo hizo el Partido Acción Nacional. Es decir, porque entonces se superaría estos supuestos de ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica producida en virtud de la titularidad. Dos, en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo que será suficiente para comparecer en el juicio. Lo que quiero preguntarte es esto. Actualmente, un amparo a un particular protege o se extiende a la sociedad. Hay una modificación en esta reforma que señala que el amparo solo produce efectos en quien lo solicita. ¿Es correcto? Sí, eso existe desde el año pasado, cuando se prohibió en las reformas constitucionales respecto a la reforma judicial y a la de supremacía constitucional, que el amparo que tuviera efectos generales. De hecho, Joaquín nunca lo ha tenido. Quiero explicar que hay una figura surgida de las últimas reformas a la Constitución en materia de amparo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esa reforma se mantiene cuando hay sentencias en materia de amparo, por lo menos dos sentencias en materia de amparo, en donde se considere que una ley o una disposición legal, reglamentaria de algún tratado es contraria a la Constitución, la Suprema Corte, por el voto de los 6 ministros, puede determinar la declaratoria general de inconstitucionalidad derivado de al menos dos amparos que hayan determinado la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, vía amparo, a través de esta figura que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, puede la Suprema Corte pues determinar que una disposición legal es nula con efectos generales, es inválida para el resto de la sociedad. Eso sin contar que tenemos, como sabes, en el derecho mexicano las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, en donde también las leyes o las normas generales pueden ser declaradas inconstitucionales o inconvencionales con efectos generales. A ver, Jaime, tú, Jaime, doctor, analista, investigador del derecho, ¿no te produce ninguna preocupación esta reforma a la ley de amparo? Pues mira, lo que yo creo es que sí ha habido un uso a veces inadecuado por parte de muchas De personas. algunas, no, porque también a esos niveles algunas.
no Mira, muchas. te cuento un caso, ¿no? Un caso que sé que se va a modificar, porque está eso ya en internet, la información, que es el asunto de que les preocupaba también a los litigantes y a los ciudadanos y a los algunos profesores de las universidades, que es en materia de suspensión, también se prevé que si se revoca una autorización, un permiso, no procede la suspensión, una concesión, ¿no? Entonces había gran preocupación porque decían, bueno, ¿qué pasa con aquellos permisos que otorga la autoridad municipal o la autoridad estatal para contar con algún negocio, un comercio? ¿Qué pasa si es cancelado el permiso, si se le revoca la concesión, la licencia? Ya no van a tener derecho a la suspensión. Pues atendiendo a ese reclamo ciudadano, el Senado de la República, según tengo entendido, información que está en el Internet, solamente establece la prohibición de la suspensión cuando se trata de autoridades de concesiones o permisos o licencias otorgadas por autoridades federales y no respecto a las autoridades estatales o municipales. Entonces, a mí me parece que con este cambio o esta propuesta, si así es votada por el Senado de la República, por el Pleno, pues el ciudadano común, el que tiene un comercio donde ha recibido una autorización Sí, de parte de la autoridad municipal o estatal, no tendrá ningún temor porque en caso de afectación a su derecho, va a poder sí. acudir al amparo y a la suspensión y el juez de distrito tendrá que otorgarle esa suspensión. Sí, de A nuevo, menos, sí, de sí, nuevo, Jaime, me parece que es la ley Salinas porque él es concesionario de banco y de televisoras. Pero déjame insistir en la pregunta anterior, nada más. A ti como investigador, maestro, estudioso del derecho, ¿no te produce ninguna preocupación esta reforma a la ley de amparo? mira, y creo, no, no, Joaquín, No. no me preocupa porque el ciudadano tiene los caminos jurídicos de impugnación, se mantiene el interés legítimo, tal como propusieron las organizaciones no gubernamentales. Entonces, yo creo que el ciudadano va a poder seguir acudiendo al juicio de amparo, va a poder obtener sus pensiones provisionales y definitivas. Y sí, los que deben tener más cuidado, pues son aquellos grandes empresarios, personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, a pesar de que los tribunales competentes en la materia hayan dictado una sentencia firme. El crimen organizado, desde luego, debe estar preocupado, pero el ciudadano común, como todos, la mayoría de nosotros, tiene las vías para acudir al amparo, demostrar el origen lícito de sus recursos y si los demuestra, la suspensión definitiva le será otorgada. Entonces, a mí me parece bien, el Estado también tiene que ser eficaz. Si el Estado no es eficaz, ¿cómo puede cumplir con sus obligaciones? ¿Cómo puede salvaguardar derechos? ¿Cómo puede garantizar los servicios públicos? Entonces hay que ver los dos lados de la moneda. Por un lado, la parte de los derechos individuales y colectivos, y por otro lado, el interés general y la eficacia que debe tener cualquier Estado, cualquier gobierno que representa a un Estado. Bien. Gracias, doctor. Ya discutiremos, ya hablaremos, pero no discutiremos, perdón, ya hablaremos en otra ocasión de eso de la eficacia del Estado, porque Sí. una de las características del Estado mexicano en su vertiente de gobierno y en su vertiente legislativa y en su vertiente judicial ha sido en gran parte o en una parte importante su ineficacia y su ineficiencia. Ya Sí, lo hablaremos, Jaime, ¿de sí, acuerdo? desgraciadamente así ha sido. Te mando un abrazo, Joaquín, y muchas gracias por No, tu hombre. entrevista. No, gracias a ti por contestarme, Jaime. Jaime A ti. Cárdenas. Y voy a unos anuncios y regreso.